tercer carro. Ese carro lo desarmé, le quité toda la estructura que le daba una buena imagen y dejamos solo lo que era lo necesario. El vehículo fue cortado por mitad y quedaron solo los cables que iban hacia atrás. El tanque de gasolina lo recortamos, lo hicimos más cerca del motor. Vamos a dar un curso de mecánica esta mañana. Ese vehículo fue cortado con una intención de que iba a entrar en un laboratorio, o entró en un laboratorio, iba a servir para hacer pruebas electrónicas. El vehículo quedó al aire libre, todas sus piezas necesarias electrónicas que deben de ser probadas para antes salir o ser entregadas a los dueños de taller para montarlas en otros vehículos. ¿Cuál es la intención de que yo le explique esto, hermanos? Porque el tema de esta mañana le hemos titulado al banco de prueba. Al banco de prueba. Entonces, hay muchas maneras, mis hermanos, de probar los vehículos. Por ejemplo, hay otra prueba que se le hace al vehículo cada 2 años, donde se lleva a los talleres autorizados para probar la suspensión, para probar los frenos, para probar la duración de las llantas, para probar las luces, que son muy interesantes durante el percurso de un automóvil en la calle, que debe de estar en perfectas condiciones. Si un vehículo no pasa ciertas pruebas, entonces regresa al taller y debe de ser reparado, porque de lo contrario no puede circular. La ley en Italia lo prohíbe, que si un vehículo no pasa la prueba, entonces debe de quedar ahí, fin que es preparado, y si no, o reparado, y si no se repara, pues no puede circular. Entonces hay otras pruebas también, mis hermanos, que se hacen en los vehículos aún antes de salir al mercado. Se prueban para ver sus capacidades, para ver su potencia, y todo esto sucede, mis hermanos, antes de poderle entregar las llaves al cliente y decirle: este vehículo es seguro, este vehículo puede circular. Entonces, analizando todo eso, meditando, yo decía: Señor, aunque nosotros estamos en un mundo donde debemos de ser probados en diferentes maneras, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, pero acá, mis hermanos, se va desarrollando muchas áreas de nuestra vida donde nosotros tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a comportarnos, tenemos que aprender a soportar diferentes tipos de pruebas que van a venir a nuestra vida. Por eso le dije, el tema es al banco de prueba. Quizás el mundo donde nos encontremos, mis hermanos, sea el banco de prueba donde el Señor va a probar la capacidad de cada uno de nosotros, hasta dónde nosotros podemos resistir. Y en esa prueba, mis hermanos, Dios nos ha dotado, nos ha dado las herramientas, nos ha capacitado para que nosotros podamos lograrlo. Hay diferentes tipos de prueba que nosotros vemos en la Biblia, hombres que fueron sometidos. Por ejemplo, tenemos, mi hermano, la vida de Abraham, cuando tuvo que llevar su hijo al monte para ofrecerlo. ¿Qué prueba más difícil para Abraham? ¿Quién de los padres o de las madres que hoy se encuentran acá estarían en grado de pasar ese tipo de prueba? Pero el Señor llevó, aunque tenía un propósito, porque Dios siempre va a probar a las personas con un propósito, aunque sí tenía un propósito, pero qué difícil prueba para Abraham. Qué difícil prueba para Job, mis hermanos, haberlo perdido todo.
haber perdido todos sus bienes, haber perdido su familia y aún sufrir en su propia carne. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con Abraham. Y Dios estaba con Job. Y Dios estaba con David, aun cuando anduvo huyendo de sus enemigos. Como decía hoy la palabra al inicio, que él da gracias al Señor porque lo había guardado de todos sus enemigos, y que él había vencido a sus enemigos porque Dios estaba con él. Entonces, en este banco de prueba o en esta situación que podemos estar pasando usted y yo, mis hermanos, Dios está con nosotros. Dios no nos deja solos. Dios no te abandona en la prueba. Dios no te abandona en la dificultad. Dios va contigo. Esa fe que tú tienes en Dios, mis hermanos, es la que te acompaña en todos los procesos que tú vas a vivir en esta vida, para que al final de tu carrera tú puedas ser un siervo aprobado. Pero debemos de resistir. Pero debemos de soportar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No procura con diligencia presentarte delante de mí aprobado. No le dice eso el apóstol Pablo, porque de seguro que para Pablo Timoteo era excelente. Pero Dios, que prueba los corazones, que conoce nuestras vidas, por eso Pablo le dice: ante Dios tienes que presentarte un día, y ese día debes de ser aprobado. Es como cuando se terminan las clases, ¿verdad? Como cuando terminas un curso y viene el examen. Entonces debes de ser aprobado. En Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3, dice que Pablo tomó a Timoteo para instruirle. Aunque si usted ve las características de Timoteo, era un discípulo o un cristiano de ejemplo. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Y qué sucede en el versículo 2? Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en dos pueblos, en Listra y en Iconio. Era conocido como un buen creyente, como un buen cristiano. Pero el versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué sucedió? Comenzó a prepararlo. A pesar de que era de buen testimonio, a pesar que era un buen creyente, pero ya tenía un pequeño detalle ahí que había que repararlo. No era un niño, era un joven, y tenía que pasar ese proceso de la circuncisión. Primer prueba para poderle servir al Señor: que nuestro corazón esté circuncidado, preparado para poder emprender ese camino de servicio al Señor. Dice que lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, la autoridad del padre no permitió que este joven fuera circuncidado a su pequeña edad, a la edad que tenía que ser circuncidado, porque los griegos no se circuncidaban, aunque si la madre lo hubiese querido, pero ella estaba sometida a la autoridad del marido. Entonces acá podemos ver que ya Timoteo fue, mis hermanos, sometido a la autoridad de Pablo, pero este se sometió.
Y esto fue solo el inicio de una serie de pruebas que le vendrían a Timoteo para que él pudiera llegar a desarrollar su ministerio, porque en él había un ministerio. Entonces Pablo comienza a prepararlo, lo lleva en sus viajes misioneros, comienza a aconsejarle, comienza a adiestrarlo al fin de que él pueda alcanzar el nivel que debe de alcanzar para poder desarrollar el ministerio que había en su vida. Y eso es lo que Pablo hace en Timoteo, prepararlo. Se supone, mis hermanos, que Timoteo comenzó a andar con Pablo a los 18, 20 años, 25 años por ahí. Pero pasaron los años juntos donde Pablo le instruía, donde Pablo le enseñaba, donde Pablo estaba siempre con Timoteo dándole instrucciones cómo tenía que comportarse. Qué difícil fue este percurso, cosa que a veces nosotros no queremos emprender, cosa que a veces nosotros no queremos hacer. Se nos ofrece un servicio en la iglesia y comenzaron a llamarnos la atención y entonces dijimos, no, así no, yo lo voy a hacer a mi manera. No, Timoteo fue instruido a los pies de Pablo. Hermano, cuando vemos a Pablo en sus cartas llamando, exhortando, no fue un hombre con palabras dulces, con palabras, mis hermanos, que no dañaban o que no tocaban los sentimientos de las personas. Si usted ve las cartas a los Corintios, ya vamos a estar viendo ciertos versículos, cómo él llama la atención, cómo él exhorta, mis hermanos. Entonces, para que Timoteo llegara a desarrollar su ministerio como pastor, como maestro, debía de haber sido bien instruido y preparado. Y ese es el propósito, mis hermanos, de la carta a los Timoteo, a Timoteo, las dos cartas, porque en lugar donde Timoteo está pastoreando, hay un desorden en la iglesia, hay un problema doctrinal. Y por eso es que Pablo le llama la atención y le dice que debe de evitar este tipo de herejías que se han levantado, de ese tipo de enseñanza que están dando en las iglesias. Él tiene que permanecer firme en la doctrina, en la buena palabra del Señor. Pero es tanto el amor de Pablo hacia Timoteo que si usted ve en los versículos 2 y 3 del primer capítulo, Pablo dice a Timoteo, amado hijo. O sea, había una buena relación entre Pablo y Timoteo. Para que alguien le llame hijo es porque había aprendido a someterse. Si yo le pregunto por sus hijos, ¿son sometidos? Algunos tienen problemas. Y siendo hijos de sangre. Pero Pablo lo dice con toda confianza, amado hijo. Y en el capítulo 2 de la misma carta dice, tú pues, hijo mío. Tú pues, hijo mío. Que hermanos, se ve que Timoteo por 10, 12, 15 años que anduvo con Pablo en sus viajes misioneros, llegó a ser amado. Llegaron a una buena relación. Llegaron a amarse como la iglesia debe de amarse hoy en este tiempo. Y quizás ese es un parte del banco de prueba que nosotros tenemos que vivir. Como decía el pastor el domingo pasado, que Dios nos va a poner la persona que nos raspe, que te cause dolor, que te sane las heridas,
¿Quiénes han estado heridos de ustedes y han ido al hospital a que los cure? ¿Mm? No andan con anestesia, hermano. Eso que le quiten los puntos a uno. Tas, paz, tas, paz. Y usted, ay, 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 ¿qué? Más si lo hirieron haciendo desorden. No andan con lástima. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, acá dentro de la iglesia tenemos que aprender a comportarnos bien, a llevarnos bien. Y eso es lo que Timoteo está hablando. Pablo le está hablando a Timoteo de cómo debe de comportarse. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16. Léalo del 11. Primera de Timoteo 4, del 11 al 16. Quizás era un poco tímido Timoteo, pero Pablo le dice: esto manda y enseña. No estés ahí con temor. No estés ahí preocupado que se van a molestar. Esto manda y enseña. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se cree que Timoteo comenzó a pastorear, mis hermanos, por ahí de 36 años, 38 años en adelante, y que a esa edad todavía era un poco joven para un ministerio de pastoreado, de maestro. Entonces habían quienes despreciaban a Timoteo por su edad. Pero Pablo, que había instruido a Timoteo, Pablo que había enseñado, le dice: tú, no, que nadie tenga en menos tu juventud, sino sé ejemplo. Porque ¿con qué más se puede predicar, mis hermanos, sino con el ejemplo? ¿Con qué más se puede enseñar si no es con nuestra conducta? ¿Con qué más no se puede enseñar si no es con el amor? Ese espíritu de fe y de pureza que tiene que haber en cada cristiano. Entonces todo esto Timoteo lo había desarrollado en su ministerio. Pablo lo había visto crecer en estas áreas. Entre tanto le dice que ocúpate en la lectura, ocúpate de la exhortación y la enseñanza. Porque ese es tu ministerio que a ti se te ha sido dado. Tú has sido ya aprobado, tú has sido ya evaluado. Entonces ve y hazlo. No descuides el don. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado. Esto es importante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque esta carne a veces tiende a orgullecerse, envanecerse. Entonces le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto serás aprobado. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Banco de prueba, mis hermanos, que tenemos que ser aprobados delante del Señor. Entonces, tomando el texto de Pablo a Timoteo, tomando este versículo, en este tiempo, ¿cuál sería la prueba que nos llevaría a nosotros?
¿En qué posición nos encontramos? ¿En qué se nos demanda de pasar la prueba? ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? ¿Cómo nos vamos a comportar en diferentes pruebas? Cuando una pieza, mis hermanos, le voy a ir tocando siempre en medio de la predicación esto. Cuando una pieza viene probada en el banco de prueba y no clasificó, viene quitada del banco de prueba y vuelve al banco de trabajo y viene a ser examinada de nuevo y viene a ser probada y encontrar el defecto, arreglar el defecto, y después vuelve al banco de prueba. A veces estamos en ese movimiento, pasamos una prueba y decimos, bueno, ya pasé, ya salí de esta un cierto periodo, y después volvemos otra vez y dices, pero otra vez. Es que quizás no fuiste encontrado perfecto la primera vez, y tienes que de nuevo volver a ese banco de prueba. Y los matrimonios, vamos a tocar tres partes. Vamos a tocar la parte del matrimonio, vamos a tocar la parte de los hijos y vamos a tocar la parte del obrero. Son esas tres áreas. Veamos cómo nos encontramos, mis hermanos. Si estamos en camino hacia la perfección, si no estamos pensando en tirar la toalla, si hacemos las cosas correctamente, si estamos, mis hermanos, tomados con nuestra pareja, luchando por salir adelante. Porque es importante, mis hermanos, porque Dios le ha dado su pareja, ¿verdad? Tanto a la mujer como al hombre. Y hay luchas, hay dificultades dentro del matrimonio. Y ahí venimos a ser probados. Ahí viene probada, mis hermanos, la lealtad, la fidelidad, la integridad dentro del matrimonio. Primera cosa, ¿cómo comenzó nuestro matrimonio? ¿Elegimos nosotros o eligió Dios por nosotros? Porque muchas veces elegimos nosotros. Porque si le dejamos a Dios que elija por nosotros, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que nos conviene. Pero si elegimos nosotros, mis hermanos, nosotros nos dejamos llevar por el ojo. Vamos buscando 90, 60, de 170 para arriba, ojos azules, biondo, bionda, rubia o rubio. Por eso es que a veces nos encontramos, mis hermanos, con matrimonios bien disparejos, porque Dios te puso la persona y uno dice, wow, el hermano con quien se casó, y la hermana, miren, pero ese muchacho que se fue a conseguir lo que Dios le dio. Eso es lo que Dios veía que le era necesario a esa persona. Y entonces es ahí, mis hermanos, cuando el hombre tiene que frenar a la mujer y la mujer tiene que frenar al hombre, y allí mutuamente se va llevando la carga. Y vamos siendo probados. Y vamos, mis hermanos,
pasando los años y pasando los años, y y cuando se cuentan ya los aniversarios, dice, wow, otro año que lo falta. Un año más de prueba. Y hay quienes que dicen, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ya no aguanto más. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, mis hermanos? Vamos a Corintios, capítulo 7. Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que nos conviene, hermano, lo que Él sabe que va bien para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Imagínense, Timoteo, mis hermanos, al lado de Pablo, ¿sabe cuántas veces escuchó estos consejos? Por eso le dije, o sea, Timoteo tuvo un buen banco de prueba. Siga. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y a cada uno tenga cada una tenga su propio marido. Ya no miren ni a derecha ni a izquierda. Acá vienen los deberes. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un deber. Y asimismo dice la mujer con el marido. Ni el marido ni la mujer deben de quejarse que llegaron cansados del trabajo. Matrimonios, no los escucho decir amén. Pero estos son deberes y debemos de cumplirlos. Cuatro, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino, ¿quién? No es que hoy no, mi amor, hoy no. Y las mujeres tienen eso de endulzar el oído al marido, ¿no? De convencer. Mas ella no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así es que no os neguéis el uno al otro, a no ser, dice, por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero este mutuo consentimiento, ¿en qué? Para ocuparlo sosegadamente en la oración. Y después que usted se separó, se consagró para el Señor por un tiempo, una semana de ayuno, de oración, que usted y con su marido, con su mujer llegaron a un acuerdo. Después dice el apóstol Pablo, volveos a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra. Es que ya tenemos 50 años y ya eso era para jóvenes. Sucede esto, mis hermanos, en los jóvenes, el que no es casado le vienen los deseos de tener relaciones sexuales, y en los que están casados les viene el deseo de no tener relaciones sexuales. Uno de los dos se niega. Uno de los dos no quiere, uno de los dos no está de acuerdo. Pero por eso el apóstol Pablo habla que debemos
de debernos uno al otro y llevar este mutuo acuerdo. Vámonos al versículo 10, al versículo 17. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, no lo dice que él, no es un consejo de Pablo, sino que el Señor dice, no se separe de su marido. Y dice, y si se separa, quédese. O sea, si usted ya no quiere estar con él, o si usted ya no quiere seguir en el matrimonio, recuérdese que no hay que volver a casarse. No esté pensando, no, porque ya puso el ojo por otro lado y usted quiere quitarse ese patitas pandas que tiene, ese negrito, ese pelito parado. No, Señor. Acá dice, y si se separa, quédese sin casar. Pero si usted no puede vivir sola o solo, reconcíliese con su marido. Y que el marido, dice, no abandone a su mujer. O sea, tampoco él, ya que vino acá y vio pieles blancas con pelos rubios, ya no quiere la muchachita que tiene todo un poco deformado el cuerpo. No, Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando elegimos. Que sea la persona que Dios puso a mi lado. Porque ya vamos a ver, sí, siga. A los demás, yo digo, acá dice Pablo, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, cuando venimos a los caminos del Señor, venimos con desastre, ¿verdad? Pero ya venimos amarrados, ya venimos ahí, mis hermanos. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, siga en el banco de la prueba. Porque eso es difícil, mis hermanos, cuando se llega el día domingo y él tiene que venir a la iglesia y ella le dice, no te vas a quedar otra horita más conmigo, el único día que podemos estar juntos, y quería que me llevaras a almorzar y quería que fuéramos al parque. Ay, hermano, yo le doy gracias al Señor que mi esposa, después de 3 meses, decidió acompañarme. No cristiana, pero ahí venía. Renegando, pero ahí venía. Que no me vayan a tocar esos diáconos diciéndome que pase a aceptar a Cristo, porque yo no paso. Pero yo le decía, gracias, Señor, porque se viene conmigo. Yo sé que tu palabra le va a llegar un día. Y yo te voy a acompañar, pero recuérdate, yo sigo siendo católica, apostólica, romana. Yo no soy de ustedes. Y yo le dije, nunca te voy a obligar a pasar adelante. Aún le dije, el día que tú quieras pasar adelante, te voy a agarrar y te voy a preguntar si estás segura. Y el día que pasó adelante, cuando vine a ver, estaba el pastor orando por alguien que estaba aceptando a Cristo. Y abro los ojos, mi esposa. Pero hermanos, qué duro es cuando tu pareja no te quiere acompañar a la iglesia. Y yo sé que vienen esos pensamientos, Señor, ¿verdad?
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Siga doblando rodillas. Siga orando por su esposa, siga orando por su esposo, siga clamándole. Ese es un banco de prueba. Un banco de prueba, mis hermanos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo, algunos quisieran que dijera él o ella, pero si el incrédulo se separa, o sea, que dependa de la otra persona, no de usted como cristiano. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero fin que tenemos que seguir ahí, soportando. Porque si llegamos así a los caminos del Señor, por eso es que tanto consejo al joven de la iglesia: no busques de allá afuera, porque llevar ese peso para toda tu vida. Sale que al final ella se va de la iglesia o él se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo. Porque el tiempo, mis hermanos, estamos en un país donde nos consume el tiempo y hacemos fatiga muchas veces para tener comunión en la familia. Pero si estamos de acuerdo en el evangelio, entonces nos damos cuenta que el tiempo es aprovechado al máximo cuando venimos a la iglesia. Pero si ya vamos en desacuerdo en el evangelio, entonces todo se vuelve complicado. Y algunos tienen que estar con este tipo de prueba, no sé por cuánto tiempo. Pero resista. Dejemos los matrimonios, ¿sí? Pasemos a los hijos. ¿Quiénes son hijos acá? Creí que se iban a salvar. El hijo, mis hermanos, en el banco de la prueba, no quiere decir solo solteros o menores de 18 años. Todos somos hijos. Todos tenemos que cooperar con nuestros padres. Aunque si ya te casaste, aunque si te fuiste lejos, pero hay maneras en que tú tienes que ayudar a tus padres. No te debes de olvidar de ellos. Siempre tienes que estar pendiente de ellos. La honra debe de seguir siendo igual, aunque si tú ya tienes 5 o 10 hijos, tú debes de honrar siempre a tus padres. Tienes que llevarlos en oración. Tienes que estar pendiente del cuidado de ellos, de su salud, lo que necesitan. Sacarlos a pasear. Esto es bueno, mis hermanos. No nos volvamos religiosos y que todo el tiempo yo lo voy a dedicar solo al Señor. No. Hay tiempo también para dedicarle a nuestros padres. Ya hoy domingo, ustedes que vinieron en la mañana, vayan y saquen a sus padres, al menos a comerse un gelato, a su mamá. Pero esta relación de hijo a padre, mis hermanos, muchas veces la queremos evadir. Vea lo que dice Marcos 7, versículos 9-13. Marcos 7, 9, 13.
les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir mi ofrenda doy a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Le dije hasta el 13, ¿no? Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y no está mal, pero dejamos de ayudar a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros llegamos a casa, hablo de hijos ya de 12, 13, 14, 15 años en adelante, y llegamos a nuestra casa y queremos que nuestros padres nos hagan de comer, nos laven la ropa, nos planchen, no barremos, no lavamos los platos, y ahí está la anciana que ya le duelen las rodillas, ahí está la anciana que le duele la columna, ahí está la anciana que ya no tiene fuerzas de estar parada planchando, que hace fatiga cuando está barriendo, el bastón de la escoba utiliza para poder moverse, y los hijos al divano, en el cuarto encerrados. No, hay maneras en que podemos ayudar a nuestros padres. Hijos, ¿cuándo fue la última vez que le cocinaste a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que le planchaste el vestido o el traje a tu papá? No los descuidemos, porque honrar son todas estas áreas, mis hermanos, donde nuestros padres no tengan queja de nosotros, donde ellos se sientan satisfechos, contentos, alegres, que nosotros les estamos a su lado. Cuando ya no los tenga, entonces, ¿para qué? Hoy que están vivos, hónrelos. Hoy que están vivos, tenga cuidado de ellos. Volvemos a Timoteo. Primera de Timoteo 5, 3, 4. Honra a las viudas, que en verdad lo son, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice: aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué sucede? Ha negado la fe y es peor que un ¿Nos está hablando el Señor?
¿Cómo es nuestro comportamiento como hijos hacia nuestros padres? Estamos en ese, hermanos, todas estas áreas de nuestra vida no deben de ser descuidadas. No deben de ser descuidadas, mis hermanos. Debemos de estar atentos. Y esto, mis hermanos, que Pablo está escribiéndole a Timoteo, no es que Timoteo era descuidado, sino que dentro de la iglesia existía este tipo de cosas que no estaban bien. Timoteo estaba pastoreando en Efeso, necesitaba aconsejar a la iglesia, necesitaba instruir a la iglesia para que los hijos, para que el pueblo, la congregación no tuviera cosa que le bloqueara sus oraciones delante del Padre. Porque muchas veces, mis hermanos, estamos que clamamos y Dios no escucha nuestras oraciones porque tenemos un desorden en nuestras casas. Tenemos un desorden en nuestra vida. Y tenemos que arreglar primero ese problema. Después usted si lo quiere seguir leyendo esta parte, lo puede seguir leyendo hasta el versículo 16, pero el tiempo se nos fue ya. Dejemos a los hijos y pasemos con los obreros. ¿Quiénes son obreros? Todos trabajan y algunos pues van a trabajar por fe, porque tenemos niños todavía acá, pero que ya van siendo instruidos cómo debe de ser su comportamiento cuando ya estén grandes, que el consejo vaya cayendo en buena tierra. Esa parte de obrero la podríamos tomar, mis hermanos, o la podríamos dividir en dos áreas, porque el apóstol Pablo habla a Timoteo como obrero en la obra del Señor, pero también nosotros tenemos la obra, el ser obreros en lo secular, o sea, el trabajo de afuera, que también tenemos responsabilidades o tenemos que comportarnos bien. No, la palabra no nos dice que no debemos de trabajar, sino que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, dice que el Señor trabajó. Dios, después de que creó todo, cuando ya había trabajado 6 días, dice que observó y dice que todo lo que había hecho era bueno. Mis hermanos, cuando nosotros desarrollamos nuestras labores, al final del día usted se puede ir satisfecho, hacer un análisis y decir: wow, hoy sí que me comporté bien en mi trabajo. O sea, usted no debe de trabajar solo sino que también tiene que tener pasión en su trabajo. Entonces acá también nos va a caer otro poquito. El Señor, mis hermanos, aprueba lo que nosotros hayamos hecho en todo el día. Cómo usted se comportó con su jefe. ¿Qué dice el jefe de nosotros? ¿Está contento con el trabajo suyo? ¿O su jefe estará buscando ya el sustitutivo? Y usted lo tiene amenazado ahí diciéndole: si me votas te denuncio, me tienes que soportar, me faltan 10 años para jubilarme y no me puedes votar. Yo he escuchado ese tipo de discurso allá afuera, mi hermano, donde la gente se aferra. Pero entre nosotros debe de haber paz, armonía. Debe de haber acuerdo. Como si su jefe es difícil de amar, gloria a Dios. Dios le está enseñando a amar lo difícil. Porque amarlo al hermano, a aquel con quien me llevo bien, eso es fácil. Pero Dios le va a poner un jefe que es... Colosenses 3:22 al 24.
Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Como dice, no sirviendo al ojo. Ay, yo he escuchado algunas pláticas de unos hermanos y dice, voy a ir a hacer unas horitas ahí a la oficina, tengo 2 horas ahí. Ay, 2 horas, hermano, y lo tengo que esperar 2 horas. No, si en 1 hora lo hago. Pero si le pagan por 2 horas. Entonces dígale a su jefe, mire, la oficina yo se la hago en 1 hora, ¿para qué me va a pagar 2 horas? Pero como el jefe no está, porque cuando está el jefe sí que hace las 2 horas. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Sincero. Es que está limpia, pastor, la oficina ya permanece limpia. Si las oficinas no es que se ensucian, o sea, solo la mía, esa sí se ensucia. Pero esas oficinas donde hacen, acá veo que una vez al año hacen limpieza. El trabajo debe de ser bien hecho. No solo porque nos están viendo, sino que nosotros lo hacemos con temor a Dios, temiendo a Dios. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso le dije, o sea, acá, mis hermanos, debemos de ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos, tanto en lo secular como lo que hacemos dentro de la iglesia. No solo a salir del compromiso. Es que me tengo que ir. Es que tengo otro empeño. Yo debo de cumplir. Y eso es una de las grandes recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, de que debe de cuidar su llamado, debe de cuidar la doctrina, examinar lo que va a predicar, examinar lo que va a enseñar, para que no se vaya a torcer. Debe de haber ese equilibrio como obreros del Señor, mis hermanos. Debe de haber ese equilibrio como obreros allá en lo secular. Mantenernos, mis hermanos, sabiendo que Dios también nos examina allá afuera. Volvemos a la cita que tenemos de 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, Dios está presente en todas partes, ¿verdad? Usted lo sabe eso. Y Dios examina todo lo que nosotros hacemos, y no solo examina lo que hacemos con nuestras manos, examina cómo lo hacemos del corazón. Del corazón. Él sabe si lo estamos haciendo con amor, Él sabe si lo estamos haciendo con pasión, Él sabe si estamos levantando la mirada a ver quién nos está viendo. Y cuando nadie nos está viendo, sacamos el teléfono y pasamos más al teléfono que trabajando.
mucho cuidado, mis hermanos, porque Dios nos está observando cómo es nuestro comportamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahí estaremos pasando la prueba, si lo hicimos bien o si lo hicimos solo por ganancia, por conveniencia. Como hoy, mis hermanos, dentro de lo espiritual hay muchos ministros que hoy tienen sus iglesias, pero esas quizás no son iglesias ni del Señor, porque ellos hacen como ellos quieren y no es el Señor que gobierna ahí. Están, mis hermanos, apegados a lo económico, están apegados a las cantidades, pero evitan la buena y sana doctrina, porque si no la gente se va. ¿Serán aprobados estos siervos? Que Dios nos ayude. Le dije, Dios nos va a hablar esta mañana. ¿A qué nivel de prueba estamos? En diferentes áreas de nuestra vida, ¿a qué nivel de prueba estamos? Hay organizaciones en el mundo entero, hay organizaciones que están a disposición, mis hermanos, para aprobar o reprobar el producto que va a salir al mercado. ¿Se dio cuenta cuánto costó que viniera aprobada la vacuna para el COVID? Y alguien tenía que dar el visto. Y esas son organizaciones que dan el visto. Va aprobada la medicina, los alimentos van probados, que pasen todas las medidas de precaución. Pues lo mismo nosotros como cristianos vamos a ser probados acá en la tierra. ¿Y cuál va a ser el examen final? Cuando la trompeta suene. Ese va a ser el examen final. Y de ahí para allá, mis hermanos, ya no hay banco de prueba. Ahí se terminó la oportunidad. Hoy, mis hermanos, hoy tenemos muchas oportunidades. Tenemos esa parte interna, esa conciencia que nos hace sentir mal, nos hace sentir con vergüenza cuando hacemos las cosas como no las deberíamos haber hecho. Y esto no es solo para cristianos, sino que para no cristianos también. La conciencia te redarguye. Se recuerda cuando David llegó por detrás en la cueva y le cortó el manto al rey Saúl. Dice que después se turbó su corazón, porque se dio cuenta, o sea, su conciencia le dijo: ¿qué hiciste? Fíjese que Saúl veía a David como su enemigo, pero David nunca vio a Saúl como enemigo. Por ejemplo, la parte que leía hoy mi esposa, dice: guárdame de mis enemigos y guárdame de Saúl, o me guardaste de Saúl. Pero esa vez que él fue y tocó y cortó el manto, se sintió mal. Y eso debe de estar también en nosotros, mis hermanos, cuando hacemos las cosas incorrectas y que nuestra conciencia dice: te equivocaste. Ve y reconoce tu error. También tenemos el Espíritu Santo que da testimonio de nosotros, mis hermanos, y que nos redarguye. Esto es para nosotros los cristianos.
y llega y te sacude, te hace sentir mal. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu va contigo al trabajo, y el Espíritu está ahí en medio de tu familia, con tu esposo, con tu esposa, y ahí el Espíritu Santo te está diciendo cómo debes de comportarte como hijo. Él te está diciendo: puedes dar más, puedes ser mejor, debes mejorar acá, debes prepararte en esto. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu, escuchando su voz en las decisiones diarias, no solo cuando venimos a la iglesia. En Gálatas dice de que no debemos dejarnos guiar por las pasiones de la carne, sino que el Espíritu debe de producir en nosotros las facetas del fruto del Espíritu Santo. Pero ¿a qué nivel estamos? Deje que el Espíritu Santo le ministre y que le haga sentir dónde es que tenemos que mejorar. Porque si Cristo viniera hoy, este día, si Cristo viniera hoy, ¿seremos aprobados? ¿Nos vamos o nos quedamos? La palabra de Dios también, mis hermanos, nos ayuda a mejorar nuestro estado que nos encontremos. Siempre allí en Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le dice Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios, que dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para todo lo que se nos ha encomendado, para llevar las cargas del matrimonio, para comportarnos bien como hijos, como obreros. Dejemos que la palabra nos instruya, que nos prepare. Es la palabra, mis hermanos, que me apruebe o me desapruebe. Y por eso es que venimos a los cultos. No se vaya mal con el predicador, porque lo veo bien serio hoy. Pero es la palabra de Dios que tiene que llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu, y hacernos ver. Y si ya nos hizo ver, si ya reconocemos que estamos mal, entonces vamos y reparemos ese problema. Porque para eso es la palabra, para redarguir. Para eso es la palabra, para enseñarnos, para corregirnos, instruirnos, para que seamos mejores. Y entonces, cuando nosotros
hayamos aprendido a depender de la palabra de Dios, a la guía del Espíritu Santo, venga lo que venga, tú vas a pasar las pruebas. Tu fe se va a fortalecer en el Señor. Tú vas a resistir. Los que manejan se van a dar cuenta, antes de entrar en una curva, a veces está el letrero de la curva y a cuánto usted puede pasar esa curva, 60, 70, 80 kilómetros por hora, dependiendo la tendencia de la curva. Si la curva dice que usted la tiene que pasar a 60, usted la puede pasar hasta 80, porque ha sido probada que a 90 todavía se puede pasar. Pero eso no le califica a usted que la pase a 90, porque usted no es experto a prueba máxima. El que probó esa curva sintió que a 90 se le escapaba el vehículo. Dijo, no, dejémoslo a 80. Y usted pasa a 80, usted siente que el carro se le va. Ahora, si usted pasó a 80 y cometió un error, la ley le castiga, porque esa era la máxima velocidad que usted tenía que haber pasado. Así es que, mis hermanos, no pasemos los límites. No pasemos los límites. Dios nos da la fuerza para que salgamos siempre victoriosos. Dios, le dije al inicio, no nos va a dejar solos en las pruebas que tenemos que vivir, que tenemos que pasar. Póngase de pie, le dejo acá con esta cita. Lucas 22, 31, 34. Lucas 22, 31 al 34. Ese banco de prueba, mis hermanos, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ¿sabe qué es zarandearlo? Los que son albañiles agarran la arena en un cajoncito de eso y la zarandean, y ahí van quedando las piedras o la basura, y pasa solo la arenita coladita buena para poder construir. Entonces dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo también. El trigo se zarandea para dejar toda la basura, pero el que pasa, ese es buen trigo. Él los ha pedido para zarandearlos. Pero yo, dice el Señor, yo he rogado por ti que tu fe no te falte en esa prueba, en esa dificultad, en ese momento en que tú tienes que ser probado, que no te falte la fe. Porque una vez que tú hayas pasado esa prueba, vas a regresar para confirmar a tus hermanos. Ay, hermanos, a veces pasamos unas pruebas difíciles y en la prueba nos estamos lamentando tanto. ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy santo, si yo soy puro? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Y el Señor dice: porque tienes que ser de buen testimonio para otros que van a pasar ciertas dificultades, y tu testimonio va a ayudar a esas personas. Pedro tenía que ser probado, mis hermanos, y tenía que ser zarandeado, porque al regresar él iba a decir: el Señor estuvo conmigo, el Señor me fortaleció. Confía en el Señor, Él te va a dar las fuerzas. Y él le dijo, vea la acción de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Estaba preparado? ¿Estaba preparado Pedro para lo que estaba diciendo? Tenía que pasar por el banco de prueba, y allá se vio. Pero el Señor lo sabía. El Señor lo sabía, y él le dijo: Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A veces decimos, esa prueba del hermano, no, hombre, yo la resisto. Cuando estés ahí me cuentas. Cuando estés pasando esa dificultad me cuentas. ¿Cuánto le dolió a Pedro haber negado a Jesús? Pero el Señor no lo dejó solo. Ahí estuvo con él. Y después regresó el Señor sin ningún resentimiento. Y le volvió a hacer la pregunta: ¿me amas? Porque debes de aprender a gozarte aún en las pruebas. Tu alabanza en medio de la dificultad. Dios no da cargas que nosotros no podamos llevar. Así es que resiste. No sé qué otras cosas podrán venir, mis hermanos. Ya Ormay, con el COVID ya parece que nos familiarizamos. Pero estamos en un tiempo difícil, no sabemos qué cosas más vendrán. Pero ahí fue puesto el banco de prueba para cada uno de nosotros. Y debemos de aprender a salir victorioso. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra predicada esta mañana. Yo sé que tú has hablado a nuestras vidas, mi Rey. Yo sé que tú has tocado nuestros corazones. Yo sé que tú nos has redarguido con tu palabra, Señor, haciéndonos entender dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que cambiar, dónde tiene que haber, Señor, esa transformación en nuestro corazón, ahí donde tiene que ser circuncidado nuestro corazón y dejar todas las cosas viejas, Señor, y comenzar a vivir el verdadero evangelio, ese evangelio donde nuestra fe será probada. Dice el apóstol Santiago que debemos de demostrar nuestra fe a través de esos frutos que da, Señor, de esa manera en que se manifiesta. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a cada uno de tus hijos, que fortalezcas a cada uno de tus hijos en diferentes pruebas que estén pasando, en diferentes dificultades que estén viviendo, Señor. Y ahí donde nos has exhortado, mi Dios, a que mejoremos nuestras relaciones familiares, ahí donde mejoremos, Dios mío, la relación de padre a hijo, de hijo a padre, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que tomemos actitudes, Dios mío, que mejoremos esas áreas en el nombre poderoso de Jesús. Dígaselo al Señor esta mañana: gracias, Dios, por haberme hablado. Gracias, Señor, por haber llegado a mi corazón. Gracias por enviar la palabra, Dios mío, a mi vida, para que yo mejore, para que yo esté pronto, para que yo esté listo al momento de que será, Dios mío, sonada aquella trompeta y yo pueda, Dios mío, ser un siervo aprobado delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dígaselo al Señor. Dígale: Dios mío, gracias te doy, papá, porque has hablado a mi vida, porque has hablado, Señor, bendito Dios, y yo creo que tu palabra no volverá vacía, Señor, que tú harás para lo que la has enviado, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, por habernos dado este buen pan, Señor, esta mañana. Esa palabra de vida, esa palabra que redarguye, esa palabra que instruye, esa palabra, Dios mío, que lava, que purifica, que alumbra nuestros caminos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos. Al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria